hablen, trabajadores. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Buenas noches para todos, mi nombre es Nicolás Guzmán, me presento, esto es La Agenda del Pueblo, la primera emisión. Estoy con Luciana Hidalgo, nuestra coconductora, y bueno, te voy a presentar. Ella es diseñadora gráfica, militante nacional justicialista, desde Cultura para el Ser Nacional. Luciana. Buenas noches a todos, gracias por estar ahí. También les presento a nuestro conductor, Nicolás Guzmán, militante de la causa nacional justicialista, productor gráfico e hincha de Independiente. Sí, fanático. Fanático. Lo cual tiene más contras que pro. El pro. Pero bueno, este programa se llama La Agenda del Pueblo. Así es. Vamos a tener distintos segmentos donde vamos a detallar a lo largo de todo el ciclo los puntos que nos parecen necesarios que tengamos que debatir, ¿no? Así es. Ahora nos vas a contar del segmento que elegiste y que elegimos conjuntamente. Vamos a tener también efemérides que hemos buscado y desarrollado. Y también vamos a tener un pequeño segmento de filosofía, que hay una manera de ver la filosofía que es cotidiana, con palabras simples. Y bueno, voy a sorprender, creo, con algunas joyitas de la filosofía. No tengo dudas de que la gente se va a quedar pensando y que nos va a quedar corto el tiempo para los temas que vamos a filosofar. Puede ser. Pero bueno, vamos a ir desarrollando más tiempo a lo largo del ciclo, si Dios quiere y todo sale bien. Arrancamos con el segmento antártico, entonces. Por favor, contanos la importancia del segmento antártico. Primero hay que explicar que tenemos un país con 2 continentes y con 2... Bicontinental y bioceánico. Que es una faceta oculta de nuestra tierra. Nosotros reclamamos la soberanía sobre la Antártida porque fuimos los primeros en ocuparla durante 40 años interrumpidamente, en realizar actividades demográficas, geográficas, y porque tenemos una continuación geológica sobre ellas. Ocurre que han sido descubiertas hace más de 400 años primeros avistamientos y después, 200 años después, primeros desembarcos de ingleses y de españoles. Bien, una parte de la historia que poco hemos escuchado hablar, ¿verdad? Exacto. Y que programa a programa vamos a ir puntualizando sobre los detalles que no son cotidianos para nosotros, ¿no? Qué hermoso, vamos a aprender entonces. Vamos a aprender juntos, ¿no? Porque hay muchas cosas que uno ni siquiera sabía antes de embarcarse en este proyecto. Así es. Por ejemplo, ¿vos sabías que el famoso almirante Brown, con su fragata Hércules, estuvo a punto de naufragar por una tormenta y terminó siendo el primer avistamiento nacional sobre las Islas Malvinas? No. Y sobre el continente antártico? No lo sabía. Bueno, entonces, esto fue en 1815 y la primera vez que el pabellón argentino se izó fue en 1904. Wow. Hay un montón de tiempo que ha transcurrido donde no se dejaron registros, y donde se dejaron registros no son comunicados. Por eso este programa nace de la necesidad también de poder expresarnos. Qué lindo, Nico, la verdad. Bueno, muchas gracias. Actualmente somos el país con más actividad, más bases antárticas permanentes y temporales sobre el continente blanco, y bueno, vamos a ir detallando qué hacen cada una de ellas con invitados de las bases, porque hay que puntualizar en cada una de ellas, ¿no?, para saber qué hacen. Vamos a empezar nombrándolas y terminamos el segmento por hoy, ¿te parece bien? Me parece genial. Bueno, las bases permanentes son Orcadas, Marambio, San Martín II, Esperanza y Petrel, la base conjunta Petrel, que fue la última en desarrollar actividades, hace menos de 45 años. Después están las temporarias, que son las que en estaciones de verano y primavera tienen actividad, y las de mayor adversidades climáticas no tienen capacidad para aguantar, ¿no? Son Melchor, Decepción, Cámara, Primavera y Matienzo. Así que bueno, vamos a ir desarrollando un poco más estos temas. Muy interesante, Nico, muy interesante. Muchas gracias. Entonces ahora pasamos al segmento de efemérides.
El segmento de efemérides estaría muy bueno porque es la agenda del pueblo esto. Así es, son las fechas en donde conmemoramos tanto hechos como personas que han representado algo importante para el pueblo argentino. Y yo tengo acá que el 21 de marzo es el Día Internacional de la Poesía. ¿Es así? Así es, así es. ¿Lo digo bien? Bueno, tengo algo para leerles que tiene que ver con la poesía. Que es un fragmento de Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal. Y dice así: argentino en esperanza. Sereno y estudioso, Luis Pareda se dirigió a Buenos Aires. De acuerdo con ese punto de vista, ¿cuál es tu posición de argentino? Muy confusa, le respondió Adán. No pudiendo solidarizarme con la realidad que hoy vive el país, estoy solo e inmóvil. Soy un argentino en esperanza. Eso es lo que se refiere al país. En cuanto a mí mismo, la cosa varía. Si al llegar a esta tierra mis abuelos cortaron el hilo de su tradición y destruyeron su tabla de valores, a mí me toca reanudar ese hilo y reconstruirme según los valores de mi raza. En eso ando. Y me parece que cuando todos hagan lo mismo, el país tendrá una forma espiritual. Adán Buenos Aires, Leopoldo Marechal. Este fragmento lo recogí de una publicación de la compañera Isia Recalde, que aprovechamos para mandarle un saludo, y me pareció muy atinado incluso para estos tiempos en los que estamos viviendo. Y retrata un poco la idiosincrasia también de nuestro pueblo, ¿no? Así es, porque utiliza la palabra país y espiritualidad, es como muy... Sí, y usa también la palabra raza, ¿no? Que podríamos estar hablando de mestizaje, y eso también me parece bastante interesante. Vuelve también a las raíces, nos construye estas lecturas porque nos aporta de dónde venimos, hacia dónde vamos. Bueno, un poco también lo conecto con la filosofía, pero contanos si tenés alguna otra efeméride. Sí, las efemérides que vamos a ir tratando son de la semana que va transcurriendo, no de la semana anterior, para que todos estemos preparados cuando llegue ese día y no nos sorprenda. Muy bien. Y quizás hasta nos dé tiempo de cada uno en sus casas de poder buscar algo, aunque sea en internet o leyendo algún libro sobre el tema. Por ejemplo, tenemos el 18 de marzo, un día como hoy, de 1957, lo que se llamó, según Juan Domingo Perón, una piadosa idea. Ajá. La fuga de 6 dirigentes justicialistas del penal de Río Gallegos. Ya corría el decreto 4161 y estaban presos por traición a la patria. Claro. Y la desperonización era tan grande que los tenían que mandar a los lugares más inhóspitos del país. Entonces tenemos importantes dirigentes como John William Cook, Cámpora, también tenemos a Jorge Antonio, Guillermo Kelly, José Espejo y Pedro Gómez fugaron y se escaparon a Chile, en lo que fue la primer victoria, el primer festejo de la resistencia peronista. Bien, Por eso es tan importante reclamarlo un día como hoy, ¿no? Tal cual. El 18 de marzo también ganó Framini las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Claro. Obrero, la verdad que también es importante recordarlo porque en ese momento se cumplía esto de 33. Digo, la diversidad que existía en el poder elegir del pueblo era importante. Así que me parece importante recordarlo. Igual teníamos una proscripción muy grande, no hubo una boleta justicialista en ese comicio, pero se ganó el peronismo. Totalmente. Por eso Frondizi tuvo que ser derrocado muy poco tiempo después. Digo que a raíz del peronismo, un obrero pudo formar parte de una lista y ser elegido por el pueblo. Digo, Claro. Esa conciencia que generó el peronismo no la ha generado otro modelo de país, digamos, ¿no? ¿Se plasmó la movilidad ascendente? Sí, no Podría solo decirse. la movilidad ascendente, sino esta necesidad de compromiso con el país. Claro. Porque cuando hablamos, al menos a mí, cuando hablamos de movilidad ascendente, me suena a una cuestión meramente económica. Y por lo que podemos ver en la doctrina peronista, es mucho más que el área económica, ¿no? Es esa conciencia del ser nacional que genera compromiso, que genera querer poner su vida al servicio de sus compatriotas, Por una construcción, por una construcción colectiva. claro.
muy interesante. No sé si tenemos alguna otra efeméride. Sí, de un día como hoy, también 18 de marzo de 1948, celebramos y le mandamos un saludo a todos los trabajadores telefónicos. Y feliz día a los trabajadores telefónicos. La soberanía hoy es uno de los temas de la agenda del pueblo. Claro, así es, por eso se celebra porque se estatizó en todo el territorio del país las telefonías de aquel entonces, ¿no? Y miremos la diferencia entre quienes quieren vendernos absolutamente todo y quienes sí hacen medidas políticas y luchan por una Argentina libre. Totalmente. La soberanía en ese sentido fue fundamental porque hace que el pueblo pudiera comunicarse, también a los trabajadores les daba una seguridad que no era lo mismo que si no estaban nacionalizados. Así que feliz día para los compañeros telefónicos. Muy bien. Seguimos, ya pasamos al 19 de marzo, en el año 1851. Si yo te nombro a José Antonio del Sagrado Corazón de Jesús Sáenz Peña. Sí. Es Roque Sáenz Peña. Ajá. Que nació un día como hoy, quien tuvo una trayectoria política muy extensa con el Partido Autónomo, fue ministro de Relaciones Exteriores, fue senador y fue presidente. Murió en ejercicio y es recordado por la famosa ley Sáenz Peña, que trató de combatir el fraude electoral, que en ese momento estaba a flor de piel, muy vigente. Incluso una vez que falleció, se siguió haciendo fraude electoral. Pero su ley aún sigue vigente, ¿no? Historia de la Argentina, ¿no? Piedras fundamentales. Uh-huh. Recuerdo cuando estamos hablando de 1851 y en 1913 la ley de voto seguro obligatorio y para toda la población, que en ese momento eran solamente los varones, ¿no? Sí, piedras fundamentales de la historia argentina que fundamentaron lo que hoy vivimos y que, bueno, es importante tenerlo en mente. Y sí, y mira, vos fíjate, ¿no? El padre de Roque Sáenz Peña fue Luis Sáenz Peña, sí, que también fue un presidente, y su padre, el padre de eso, que sería el abuelo, sí, de Roque Sáenz Peña, tanto materno como materno, fueron diputados de Juan Manuel de Rosas. Muy bien, federales. Eran muy federales, eran rosistas. Muy bien, importante. Y son datos, ¿no?, que te van llevando a la construcción de por qué también está olvidado Roque Sáenz Peña hoy por hoy, ¿no? Totalmente, sí, es muy significativo todos los hechos que no se recuerdan y que no se leen, digamos, escuchamos muchas veces análisis de la cantidad de años que estuvo el peronismo, que esto, que el otro, pero no hay una lectura verdadera de la historia argentina. Así que, bueno, celebro que nos traigas este dato. No, celebro que podamos hacer esto para que hagamos un programa interactivo. Yo tengo la idea, te lo cuento al aire, de tener un mail donde la gente pueda enviarnos sus inquietudes o sus efemérides que quizás pueda sumar, aportar. Así que me pongo en el compromiso y probablemente para la próxima emisión tengamos ya un mail para poner acá abajo. Muy bien. Y que la gente nos envíe. Vamos por las sorpresas para la próxima edición, entonces. Así es. Después tenemos otra efeméride también mundial, el Día del Síndrome de Down. Muy interesante. Muy interesante, que es una fecha para conmemorar y para tomar conciencia sobre la diversidad, sobre la inclusión social. Sobre la verdadera diversidad. La verdadera diversidad. Que no tiene que ver con una letra, sino que tiene que ver con la realidad cotidiana de las personas humanas que componemos la comunidad. Y sí, es muy importante ser conscientes de esto, porque esa diversidad de verdad necesita inclusión, necesita que nos hagamos conscientes. Uh-huh. Así que justamente tengo una hermana que estudia y que, bueno, visita lugares a donde lo que hacen es ver si de verdad son inclusivos o no, y tiene que ver claro. con tener cosas escritas con código braille, tener rampas y demás, y la verdad que en muchos edificios del Estado no están las condiciones de inclusión necesarias. Por lo tanto, es importante abordar la discapacidad como algo integral, ¿verdad? Yo aprovecho y le mando un saludo enorme a mi hermano Emanuel, que seguro está viendo poco yo, pero alguien le va a mostrar esto algún día cuando ya sea grande. Le mandamos un abrazo enorme. También hincha Independiente. Muy bien. Y sí, no se la podía perder él tampoco. No, por supuesto. Vos sabés,
pasando a otra efeméride de esta semana, que hay algunas personas, historiadores, dicen que la guerra de Malvinas comenzó un 19 de marzo del 82. Ah, mira, no sabía. Ajá, así es. Con una orden inglesa, un chatarrero fue hasta las Islas Georgia, con 50 operarios, no eran 50 militares, pero eran patriotas, izaron la bandera y empezaron con los Viva la Patria. Ajá. Y bueno, ahí fue cuando se complicó para los ingleses, que pensaron que estábamos invadiendo. Claro, entiendo, sí. Creo haber visto, no sé si alguna película o algún hecho que relataba ese momento, que no era precisamente la guerra, sino el momento previo, ¿no? Que es lo que desencadena, por así decirlo. Exactamente. Sí. Fue el primer conflicto, no El fue primer bélico. conflicto. No fue bélico, porque no teníamos armas nosotros. Nos pidieron que bajemos la bandera, el comandante del Ara Bahía Buen Suceso, que fue el barco con el que fueron hasta allá, bajó la bandera, pero no se iban a ir. No, claro. Entonces a los 2 días, el 22 y el 21 de marzo, Margaret Thatcher mandó el Hércules. Bien. Estábamos a días de que se dé el desembarco militar argentino. Hay algo ahí por reflexionar también con esto de... Porque parece ser que solamente la violencia puede ser ejercida por un varón y es una falacia, ¿sí? No por el simple hecho de ser mujer obligadamente no se puede ejercer violencia. Y es algo importante para decir, porque el trabajo por la paz tiene que ser de absolutamente todos y no solamente de un sector. Así que es importante hacer esa salvedad. Sí, yo aprovecho que nombramos a esa señora, que no quiero nombrarla más, y le robo una frase a Miguel Ángel de Rensis, que la trata la criminal de guerra jamás juzgada. Totalmente. Por el hundimiento de nuestro crucero. Totalmente. Así que bueno, pasamos a otra efeméride un poco más, gloria a los veteranos, gloria y honor permanente y constante. Pasamos ya directamente al 24 de marzo. Así es. Golpe militar, cívico-militar. Cívico-militar. A nuestra presidenta Isabelita. María Estela Martínez de Perón. Obviamente, el golpe Para fue el nosotros, peronismo. Isabelita. Isabelita, y le hicieron un golpe al peronismo. Absolutamente. Qué raro. Quisieron que le entregara el gobierno, que les entregara el gobierno, y ella no quiso. Le han ofrecido vivir en el exterior con un sueldo, y ella de todas maneras se resistió, y eso generó que la llevaran presa. Y bueno, tuvo 6 años, si no me equivoco. Y torturada, por supuesto. Otra parte desconocida para la mayoría de la población. Más que nada porque el 50% del padrón electoral tiene menos de 40 años, hoy por hoy. Ya vamos a traer en su momento muchas medidas que ha tomado Isabel y que ha hecho justamente que bueno, el peronismo tenía que terminar. Sí. Tenía un nivel de soberanía, independencia, justicia social, que bueno, viste que nosotros todos sabemos, o algunos sabemos, que está la costumbre de que el 7º hijo en una familia tiene como padrino al presidente, ¿no? Isabel amplificó eso. Mirá, no sabías. Hizo que no solo fuera una cuestión protocolar de padrinazgo, sino que aparte recibiera ayuda para los estudios. Mirá. Y eso lo amplió Isabel. ¿Por qué? Así que hablo de una sola cosa que ha hecho, ¿no? Hay un montón más, ya lo traeremos en su debido momento. Fue la mejor alumna que llegó a ejercer del general Perón, sin desmerecer a la compañera Evita y el resto de las mujeres. Pero... Aparte, ella también planteaba que su inspiración era Perón y Evita, porque lo decía. Hay muchísimos testimonios del amor y del sentimiento cristiano que ha inspirado a muchos compatriotas. Sí. A ella le hicieron el golpe, yo siempre digo, más por sus aciertos que por sus errores. Absolutamente. Y bueno, es una parte que también es una deuda pendiente de la sociedad, reclamar el busto en la Casa Rosada, mínimamente. Sí. Hemos tenido diálogo con el artista que hizo el busto, y sí, no tiene su busto Bueno, es una deuda que tiene el feminismo actual, ¿no? Que nos habla de la mujer a costa de excluir mujeres de la historia argentina. En el mundo, la primera presidenta. La primera presidenta del mundo, absolutamente. Bueno, también le mandamos un saludo muy grande entonces. Si Así tenemos es. la dicha de que llegue a ver este fragmento, que alguien se lo haga llegar, nuestro fraternal saludo
Un abrazo de corazón. Y agradecimiento total. Totalmente. Total agradecimiento. Pero el 24 de marzo de 1816, Ajá. yo lo conecto con el del 1976. A ver. En San Miguel de Tucumán empezaron las sesiones congresales para lo que después fue la independencia el 9 de julio. Muy bien. ¿Casualidad? No creo en las casualidades. Y yo tampoco. Más que nada porque el Tratado de Independencia tuvo que hacerse 2 veces. Totalmente. Porque sí. la primera no se libraba de España, pero ya estaban las potencias portugueses e inglesas. Entonces Totalmente. hicimos el otro acta de toda potencia extranjera. Se la tomaron revancha en 1976. Bueno, yo por mí ya terminé. Quizás tenemos que hablar de lo que nos conmueve un poco más y nos invita a pensar, que es el segmento filosófico de la compañera, donde les aviso que tomen nota, porque esto va a estar jodido. Bueno, muchas gracias. La verdad que la filosofía es un ámbito en el cual podemos reflexionar y no precisamente tiene que ser empantanado. Eso es lo que yo digo. Y vamos a partir de algo que nos sucede todos los días y lo vamos a después, le vamos a meter algunos conceptos filosóficos que nos ayuden a encontrar un camino que nos haga felices, que nos lleve a algún camino virtuoso. Y voy a tocar el tema dengue, que hoy en día hay muchísimas personas que están sufriendo porque tienen dengue y muchas otras personas también están muy preocupadas por si está el tema del COVID en el medio, ¿no? Uno se preguntará, ¿cómo conecta la filosofía con el dengue y el COVID? ¿Se estará equivocando? No, lo voy a asociar también, lo voy a linkear con los profesionales de la salud. No todos, obviamente, el punto acá es qué es lo que está ocurriendo desde las certezas y desde las dudas que traen las cuestiones que han sucedido en cuanto a la salud. Y lo voy a traer con esto de cuál sería la mirada peronista, ¿no? Porque estamos todo el tiempo recibiendo información y todo el tiempo prácticamente debatiendo sobre cosas, sí. ¿no? Y no solamente por COVID o dengue, sino también por muchas vacunas. Y hay mucho debate en cuanto a eso. Entonces se ha generado esta transferencia, ¿no? No van por la lucha de clases y van por la lucha de géneros, ahora van por la lucha de las vacunas, y vacuna contra vacuna. Bueno. Ahora, el peronismo lo que genera es una tensión fecunda, ¿sí? Necesitamos el compromiso. No voy a hablar de todos los médicos, voy a hablar de los que cuestionan, ¿sí? Porque se genera toda una situación en la cual el que se vacunó está mal y el que no se vacunó es un capo, y si no, viceversa. Y la realidad es que necesitamos encontrar soluciones para lo que está ocurriendo en el área de salud en el pueblo argentino. Yo recuerdo que están hablando ahora de efectos adversos, bueno. Sí, lo asocian con otras cuestiones médicas. Es necesario encontrar la mirada peronista en este tema. Obviamente que no se hace desde una sola persona, sino que se hace en conjunto y se hace en diálogo. Y cuando se hace en diálogo, obviamente genera incomodidad, porque siempre vamos a estar hablando con alguien que no va a ser igual a nosotros, ¿sí? Eso es la diversidad natural de la persona humana, claro. ¿sí? No somos todos iguales, y eso es algo importante porque también con esto de los géneros como que nos quieren igualar, ¿no? Esto es bien filosófico. La diversidad es la naturaleza de la persona humana, no la igualdad del género universal. No, somos distintos. Varón, ¿vos sabías que en el relato de la creación fuimos llamados varón y varona? No. Bueno, hemos sido llamados varón y varona. Por lo tanto, en igualdad de condiciones. Claro. ¿Sí? Pero ahora, en ese mismo relato... Diferenciación, que es una letra. Sí, pero al fin y al diferenciación, porque lógicamente somos distintos. Y esa diversidad es la que hace a la esencia humana, no el que seamos lo mismo. Y en este mismo relato de la creación, cuando se habla de dominarás a vos mismo
y a la naturaleza, pero no para destruirla, ¿no? Porque hay lugares del mundo, y debe haber también en la Argentina, lugares a donde en vez de que la dominación sea por destrucción, sea por colaboración con la naturaleza. Claro. Sí, vamos a convivir en la naturaleza, vamos a crear un ambiente, pero no para destruir la naturaleza, sino para colaborar con ella. Y esto me parece fundamental porque lo linkeo con el poder, ¿no? Y es esto también que tiene que ver con los debates. Convengamos que los médicos desde siempre han tenido un poder. El otro día me acordaba de la lobotomía, ¿no? El médico ha tenido un poder sobre la persona humana, ¿sí? Porque ha sido una persona de autoridad. Necesitamos que sea una persona de autoridad para la salud de la población, de una autoridad sana, que esté al servicio, ¿sí? Que hay un montón y necesitamos reivindicar esos médicos, entonces, ¿no? Que están al servicio. Este encasillamiento de vacunas, antivacunas, también se puede ir para atrás. El encasillamiento es lo que hace que no pueda existir un diálogo y que no pueda existir una armonía, que es por lo que ha luchado a favor toda la vida el peronismo. El peronismo luchó toda la vida a favor de la armonía entre el varón y la mujer, la armonía entre la comunidad y la persona, entre el centro y la periferia. Para la libertad. Por supuesto. Un concepto que nos afanaron. Ahora, la libertad es algo muy interesante de tocar, porque no puede haber libertad sin límites. Mira. Hay una tesis que hizo el Papa Francisco, que no la terminó, basada en el libro de Romano Guardini de los contrastes. Y esa tesis justamente lo que plantea es que, obviamente que de la mano de Romano Guardini, que la vida humana se mueve en polaridades. Polos, dos polos, ¿sí? Una cosa son los polos y otra cosa son las contradicciones, Ahí va. ¿sí? Los polos son, por ejemplo, Romano Guardini te lo dice en la respiración. O inhalas y exhalas. No puedes eliminar una de las dos. Necesitas las dos para poder respirar, ¿sí? Varón y mujer. No puedes eliminar uno de los dos. ¿Se va a extinguir la humanidad? Bueno, ojo que igual también están los de extinción voluntaria humana, una cosa así. Y son pocos igual. Pero está muy ligado con lo económico. Por eso Perón, cuando habla en la comunidad organizada, cuando uno lo lee, no te dice, mirá, te tenés que organizar para hacer un asado, uno trae el pan, otro, no te dice eso. No es eso la comunidad organizada. La comunidad organizada te plantea cuál es la función de la persona humana en el mundo, en su vida, cuál es su valor, su escala, su jerarquía de valor. Por eso me fui al relato de la creación, ¿sí? ¿Cómo fue la creación? ¿Vos sabías que hombre es unidad de humanidad? Hombre no significa varón. Me voy a quedar pensando hasta el lunes que viene con todo lo que estás Totalmente, diciendo. Pero bueno, lo vamos a seguir desarrollando y estas son cuestiones que tienen que ver con lo que nos pasa cotidianamente, porque en esta cosa de A o B... La polarización. No la polarización, porque la polarización es natural. Si la polarización es fecunda, si la polarización entre una cosa es la contradicción y otra cosa son la polaridad. Ahí va. Natural. La polaridad. Polaridad natural en la persona humana, ¿sí? Las contradicciones nos plantean entre el bien y el mal. ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. Entonces, ¿cómo combatís al mal? Haciendo el bien. Pero parece que para algunos combatir el mal es hacer más mal. Bueno, no vamos a terminar con el mal haciendo más mal. Bueno, esa es la incomodidad de ser cristiano. No es ser cristiano una reposera donde uno va y bueno. No, es bien incómodo porque uno, como decía Evita, lucha con el espíritu oligarca que todos llevamos adentro. Claro. Evita lo dijo en la Escuela Superior Peronista. Esa es una de las frases que siempre voy a rescatar de Evita. Totalmente. Porque abarca toda la población. Y tiene que ver con la cristiandad, claro. ¿no? Tiene que ver con la cristiandad, con el espíritu cristiano que necesitamos desarrollar todos. Es posible, no es fácil, pero sin duda que vale. Es valioso. Valioso para nosotros y valioso para la comunidad, que es lo que necesitamos, ¿no? Construir sentido de comunidad.
Gracias, Lu, por ilustrarnos. Y ansiosos vamos a estar hasta el lunes que viene. Gracias a vos, querido compañero, y a todos los que nos están viendo. Sí, en especial a ustedes, porque este programa es para nosotros, por nosotros y para ustedes. Así es. Y por ustedes también. Así que bueno, les agradecemos que hayan estado pendientes, hayan conectado a la televisión, hayan conectado a la computadora para vernos. Y los esperamos el lunes que viene. Así es. Nos vemos el lunes que viene. Simplemente eso, para poder compartir otro momento juntos. Les dejamos un gran abrazo peronista. Adiós. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos.